El sol rojo como sangre pintaba las llanuras de Colorado, mientras Colt Mason entrecerraba los ojos contra la luz moribunda. Algo inusual llamó su atención en el horizonte. A través de su anteojo, vio una figura solitaria tambaleándose por la vasta extensión, claramente en apuros. Una mujer, con su falda rota y sucia, cojeando con cada doloroso paso. El año 1876 había sido difícil para Colt. 3 estaciones de sequía le habían arrebatado la mitad de su ganado, y el reciente levantamiento de los Sioux mantenía al territorio al borde del caos. A sus 32 años, se había resignado a la vida solitaria de un ganadero, pero algo en aquella figura desesperada lo atraía como una fuerza física. Espoleó su caballo hacia adelante, acortando rápidamente la distancia. Cuando se acercó, la mujer levantó la vista, su rostro una máscara de agotamiento y miedo. Tropezó y cayó de rodillas justo cuando él llegó a su lado. «¡Señora!», gritó Colt, desmontando con rapidez, levantando una nube de polvo alrededor de sus botas gastadas. «¿Está bien?». Sus ojos se encontraron con los de ella, grandes y verdes como la salvia de verano. «Por favor», susurró ella, su voz quebrada por la sed. «Pueden estar siguiéndome». Colt miró el horizonte, solo las interminables llanuras y el crepúsculo acercándose. «¿Quién te sigue?», preguntó. «Hombres del coche de la diligencia, ellos». Ella vaciló peligrosamente, pero sin pensarlo, Colt sacó su cantimplora. «Bebe despacio». Ella bebió pequeños sorbos, el color regresando poco a poco a su rostro. Era joven, tal vez 25 años, con el cabello castaño rojizo escapando de lo que una vez fue un elegante peinado. A pesar de la suciedad y la sangre en su rostro, Colt vio que era hermosa. «Soy Lila McGraw», dijo después de beber. «El coche fue asaltado cerca de Willow Creek. Corrí cuando ellos...». Su voz vaciló. «Soy Colt Mason. Mi rancho está a unas 2 millas de aquí». Él miró su pie, notando la bota rota y el tobillo hinchado debajo. «No puedes caminar con eso. ¿Me dejas ayudarte?». Lila dudó, el miedo cruzando su rostro. Una mujer sola tenía toda la razón para desconfiar de un extraño en esas tierras. «Señora McGraw, lo juro sobre la tumba de mi madre que no le haré daño. Pero la noche viene y necesitas refugio». Después de un momento de reflexión, ella asintió. «Señor Mason, y gracias». Con la mayor gentileza que sus manos callosas pudieron, Colt la levantó y la subió a su caballo. Su peso era ligero, ocultando la fuerza que había mostrado en su determinación por escapar del peligro que la acechaba. Subió detrás de ella, consciente de su cuerpo pegado al suyo, mientras se dirigían hacia el rancho. El viaje fue en silencio, salvo por el sonido rítmico de los cascos y el ocasional suspiro suave de Lila cuando cruzaban terrenos escabrosos. Colt intentó mantener su mente en los asuntos prácticos. Tendría que examinar su tobillo, encontrarle algo de comida, y tal vez avisar al Marshal Hank Dalton por la mañana, pero no podía negar el extraño revoloteo en su pecho. No había tenido a una mujer tan cerca en años. Su rancho apareció justo cuando la última luz se desvanecía del cielo. No era mucho. Una cabaña de 2 habitaciones con un pequeño granero y corral. Pero la había construido con sus propias manos después de llegar al oeste hacía 7 años. «No es lujoso», dijo, mientras la ayudaba a bajar, «pero es seguro». Lila miró hacia la cabaña y luego hacia él. «Después de hoy, señor Mason, seguro suena como el cielo mismo». Dentro, Colt encendió las lámparas y avivó el fuego antes de ayudar a Lila a sentarse en su única silla. Se arrodilló frente a ella, señalando su pie herido. «¿Puedo?». A su asentimiento, quitó suavemente la bota y el calcetín roto. El tobillo estaba hinchado, pero no deformado. «No está roto, creo, pero es un esguince fuerte. Tienes suerte». Una sonrisa amarga cruzó su rostro. «La suerte no es la palabra que usaría para describir lo que ocurrió hoy», dijo ella. «No, supongo que no». Colt se levantó y se dirigió a un baúl, sacando una camisa limpia y un par de pantalones. «Estos serán demasiado grandes, pero están limpios.
Saldré mientras te cambias, luego tendremos que vendar ese tobillo. Cuando regresó, ella ya llevaba su ropa. Las mangas arremangadas varias veces, los pantalones ajustados con un trozo de cuerda. De alguna manera, lograba verse tanto vulnerable como digna. Mientras le vendaba el tobillo con tiras de tela limpia, ella le contó su historia. Había estado viajando de St. Louis a Denver para tomar un puesto como maestra. El coche de la diligencia había sido atacado por 3 hombres. El conductor y el guardia fueron asesinados. Los otros pasajeros, 2 ancianos, fueron robados y dejados atrás, pero los bandidos tenían otros planes para Lila. Logré escapar cuando discutían sobre quién iría primero. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Corrí hasta que no pude ver más el camino y seguí corriendo. No sé cuánto tiempo caminé antes de que tú me encontraras. La mandíbula de Colt se apretó mientras terminaba de vendar su tobillo. Estás a salvo ahora. Mañana iré al pueblo y avisaré al Marshal Hank Dalton. Por esta noche, tomarás la cama. Yo dormiré aquí, junto al fuego. Señor Mason, Colt, por favor, Colt, no sé cómo agradecerte. Él negó con la cabeza. Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo. Creo que ambos sabemos que no es cierto. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento de la oscuridad que existía en el mundo y la rareza de encontrar luz en él. Después de una sencilla comida de frijoles y pan de maíz, Colt la condujo al dormitorio. Si necesitas algo en la noche, no dudes en llamarme. Ella asintió. Luego, impulsivamente, tocó su brazo. Gracias por llevarme a casa. Más tarde, mientras yacía sobre su manta junto al fuego moribundo, Colt Mason se quedó pensando en las palabras de ella. Esto no era su hogar. Y sin embargo, al quedarse dormido con el recuerdo de su peso en sus brazos, algo profundo en su interior susurró que quizás podría serlo. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba por las ventanas de la cabaña. Colt ya había estado fuera por horas, cuidando a su ganado y preparando un desayuno de carne de cerdo salada con panecillos. Cuando Lila McGraw salió del dormitorio, él se sorprendió de cómo su presencia transformaba la simple cabaña. Su cabello estaba trenzado, su rostro limpio, y a pesar de llevar su ropa demasiado grande, ella se mantenía con una dignidad silenciosa. «Buenos días», dijo, probando su peso sobre el tobillo herido. «Se siente mejor hoy», dijo ella. «Me alegra escuchar eso, pero no deberías forzarlo». Él sacó una silla para ella. «El desayuno no es lujoso, pero está caliente». «Después de ayer, señor Mason, yo diría que esto es un festín». Comieron en un incómodo silencio, roto solo por alguna pregunta ocasional sobre el rancho o su viaje. Colt se vio a sí mismo estudiándola cuando ella no lo miraba, la gracia con la que se sostenía, la reflexión en sus expresiones. No recordaba la última vez que había compartido una comida con alguien, y mucho menos con una mujer. «Debería ir a Cedar Ridge hoy», dijo finalmente. «Avisaré al Marshal Hank Dalton de lo sucedido, y veré si hay noticias sobre los otros pasajeros». Lila asintió. Su expresión se nubló. «¿Crees que los hombres que nos atacaron puedan venir a buscarnos?» Colt consideró esto. «Es posible, pero poco probable. Los bandidos generalmente se van a las colinas después de un trabajo». «Aún así, no te dejaré desprotegida». Cruzó hacia un gabinete y sacó una escopeta. «¿Sabes usar una de estas?» «Mi padre me enseñó a disparar cuando tenía 12 años», dijo. «Una mujer sola debería saber cómo protegerse». Hombre inteligente. Él le mostró cómo cargar y disparar la escopeta, impresionado por sus manos firmes y su atención concentrada. «Volveré antes del atardecer. Mantén las puertas cerradas». Mientras montaba su caballo, Lila se quedó en la puerta, la escopeta a su lado. La imagen lo sorprendió. Esta mujer elegante, con ropa prestada, enmarcada por las duras maderas de su cabaña. Algo en eso le parecía correcto de una manera que no podía explicar. El viaje hacia Cedar Ridge tardó casi 2 horas,
Marshal Hank Dalton era un veterano curtido tanto de la guerra como de la frontera. No se sorprendía fácilmente con historias de violencia, pero escuchó atentamente el relato de Colt. ¿3 hombres, dices? El sheriff rascó su barba gris. Podrían ser los hermanos Harker y su primo. Han estado causando problemas por todo el territorio. La compañía de diligencias reportó el robo ayer por la tarde cuando los caballos llegaron sin el coche. ¿Y los otros pasajeros?, preguntó Colt. Lo encontramos caminando por el camino, asustado pero vivo. No hay señales de la joven, aunque temen lo peor. Señorita McGraw está a salvo en mi rancho, dijo Colt, una nota protectora en su voz. Su tobillo está herido. No pude traerla al pueblo. Marshal Hank Dalton le echó una mirada larga. Eres un buen hombre, Colt. No todos tomarían a un extraño hoy en día. Se levantó de su escritorio. Reuniré a algunos hombres y veremos si podemos rastrear a estos bastardos. En cuanto a la señorita, hay un stage hacia Denver todos los martes. Eso es dentro de 4 días. El pensamiento de que Lila se fuera tan pronto creó un sentimiento vacío inesperado en el pecho de Colt. Necesita tiempo para recuperarse, dijo él, tal vez demasiado rápido. Y también necesitará ropa adecuada. Habla con Nora Mae Patterson en el Mercantile. Tal vez tenga algo adecuado. El sheriff dudó. Colt, sé que has estado solo desde que Emma pasó. Solo ten cuidado, la gente podría hablar. Colt se tensó. Que hablen. Señorita McGraw necesita ayuda y yo se la estoy brindando. No hay nada inapropiado en eso. Después de comprar suministros y algunos vestidos listos para usar que Nora Mae Patterson le aseguró que le quedarían bien a una joven delgada, Colt regresó al rancho, apurando su caballo más de lo habitual. El pensamiento de que Lila estuviera sola lo inquietaba, a pesar de la escopeta y su aseguramiento de que los bandidos no regresarían. La encontró sentada en el porche, la escopeta sobre sus piernas, leyendo uno de sus pocos libros. Un alivio inundó su rostro cuando lo vio acercarse. ¿Alguna noticia? El sheriff cree que sabe quiénes fueron los hombres. Está organizando una partida de búsqueda. Colt le entregó el paquete de ropa. Nora Mae Patterson en el Mercantile envió esto. Dijo que deberían quedarte bien hasta que llegues a Denver. Una sombra cruzó el rostro de Lila al mencionar Denver. El stage sale el martes. Sí, si estás lo suficientemente bien para viajar para entonces. Asintió lentamente, mirando hacia las llanuras. Debería estarlo. No puedo imponerme a tu amabilidad indefinidamente. No es una imposición, dijo él, sorprendido por la firmeza en su voz. Esa noche, Lila insistió en cocinar la cena a pesar de sus protestas sobre su tobillo. He estado sentada todo el día, además, es lo menos que puedo hacer para agradecerte. El sencillo guiso que preparó con los escasos víveres de su despensa, de alguna manera, sabía mejor que cualquier cosa que Colt hubiera comido en años. Mientras comían, ella le preguntó sobre su vida, cómo había llegado a Colorado, sus experiencias durante la guerra, sus sueños para el rancho. Llegué al oeste en el 69, explicó él. Después de la guerra, Pensilvania le pareció de alguna manera demasiado pequeña, demasiado tranquila. No mencionó a Emma Mason, su prometida que había muerto de gripe mientras él luchaba en Gettysburg. Algunas heridas aún eran demasiado profundas para compartirlas. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Tienes hermanos, padres esperando cartas? Mis padres murieron antes de la guerra. Tuve un hermano, pero murió en Chickamauga, una bala confederada. Colt Mason encogió los hombros, un viejo hábito para disfrazar el dolor antiguo. ¿Y tú? ¿Alguien te espera en St. Louis? Lila McGraw dejó la cuchara. No, mi padre murió hace 2 años. Mi madre cuando era pequeña. Estaba enseñando en una academia para mujeres en St. Louis. Pero cuando se abrió el puesto en Denver, me pareció una aventura. Una sonrisa melancólica tocó sus labios. Más aventura de la que esperaba. Más tarde, mientras Colt se preparaba para dormir junto al fuego, Lila se detuvo en el umbral del dormitorio. Colt,
Gracias, no solo por el rescate, sino por tratarme con respeto. Es más raro de lo que debería ser. Sus palabras lo acompañaron durante toda la noche, al igual que la imagen de ella perfilada contra la luz de la lámpara. Su ropa prestada la hacía parecer tanto vulnerable como, extrañamente, en casa en su pequeña cabaña. Los siguientes días se asentaron en un ritmo inesperado. Colt trabajaba en su rancho por la mañana mientras Lila McGraw mantenía la casa, sus movimientos volviéndose más firmes a medida que su tobillo sanaba. Por las tardes, él regresaba y la encontraba leyendo o cosiendo en sus ropas de trabajo. Conversaban durante la cena, compartiendo historias de sus vidas, descubriendo intereses comunes en libros y música, aunque Colt no tocaba su viejo violín desde hacía años. Un domingo por la tarde, regresó de revisar las cercas y encontró a Lila en el jardín, su rostro hacia el sol, usando uno de los vestidos de la tienda. El simple calicó azul la transformaba, o quizás era la forma en que la luz del sol atrapaba su cabello rojizo, ahora arreglado de una manera más sencilla que cuando él la encontró por primera vez. Ella se giró al escuchar su acercamiento, sonriendo de una manera que hizo que su corazón se detuviera. Pensé que debería asegurarme de que el vestido me quede bien antes del martes, explicó. Nora Mae Patterson tiene buen ojo. Te queda bien, dijo Colt, aunque lo que realmente quería decir era cómo ella le había dado color a su mundo en blanco y negro. Cómo en solo 3 días había hecho que su cabaña se sintiera como un hogar por primera vez desde que la construyó. Esa noche, Lila le pidió que tocara su violín. Él protestó al principio, diciendo que estaba fuera de práctica, pero su suave insistencia lo hizo ceder. Sacó el instrumento de su estuche, sin usar durante tanto tiempo que tuvo que apretar y resinar el arco antes de que hiciera un sonido decente. Las primeras notas fueron titubeantes, casi dolorosas, pero a medida que recordaba la antigua melodía, las canciones populares que su madre había cantado, las baladas que había aprendido junto a las fogatas durante la guerra, su confianza regresó. Cuando levantó la vista de las cuerdas, encontró a Lila mirándolo con tal calidez que sus dedos casi vacilaron. Mi padre tocaba, dijo suavemente cuando él terminó. Casi había olvidado cuánto amaba ese sonido. Mi madre me enseñó. Decía que la música era lo más parecido a la magia en este mundo. Colt dejó cuidadosamente el violín a un lado. Dejé de tocar después de la guerra. No parecía haber mucha música en mí. ¿Aún tienes música en ti, Colt Mason? Diría que bastante. Sus ojos se encontraron durante un largo momento. Y Colt sintió algo cambiar entre ellos. Un reconocimiento que iba más allá de la gratitud o una simple amistad. Pero el martes se cernía como una sombra en el horizonte. Y él no sabía cómo acortar la distancia entre este momento y un futuro que de repente, desesperadamente, quería. La mañana del lunes llegó con una sensación de pérdida inminente. Ninguno de los dos mencionó el stage que llegaría al día siguiente, pero flotaba en el aire entre ellos. Colt se arrojó al trabajo del rancho, quedándose fuera más de lo necesario como si el agotamiento físico pudiera adormecer el dolor que crecía en su pecho. Cuando regresó por la tarde, la cabaña estaba llena con el aroma de la comida horneada. Lila había transformado de alguna manera sus escasos suministros en un festín. Pan de maíz, carne estofada e incluso una tarta de manzana hecha con las manzanas secas que él había olvidado que tenía. Quería agradecértelo como corresponde, dijo ella, con un rubor en sus mejillas que podría haber sido por el calor de la estufa. Por todo. Comieron a la luz de la lámpara. Su conversación era más tensa que nunca desde que ella había llegado. Finalmente, al terminar la tarta, Colt reunió su coraje. Lila, sé que tienes planes, un puesto esperando en Denver, pero estos días... Vaciló. No estaba acostumbrado a expresar tales sentimientos. Lo que quiero decir es que me gustaría que consideraras quedarte aquí conmigo. Sus ojos se abrieron. La sorpresa dio paso a algo más suave. Colt, casi no nos conocemos. Lo sé lo suficiente, dijo él firmemente. Sé que eres valiente y amable, lista como una daga.
Sé que mi hogar se siente diferente contigo y de alguna manera mejor, lleno de vida de una manera que no lo había estado desde que lo construí. ¿Me estás pidiendo que deje mi puesto de maestra? ¿Mi independencia? No. Él extendió la mano hacia la mesa, deteniéndose justo antes de tomar la suya. Te pido que consideres una sociedad. Esta tierra tiene potencial. Podría convertirla en algo grande con la ayuda adecuada. Aún podrías enseñar. Hay familias cerca con niños que no reciben educación. La expresión de Lila era inexpresiva. ¿Qué tipo de sociedad propones, señor Mason? Colt tragó con dificultad. Una que empieza con amistad y respeto y crece en algo más. Algo que sería reconocido por la ley y por Dios cuando estés lista. Él miró su plato y el corazón de Colt se hundió. Había actuado demasiado rápido. La había asustado con su presunción. Lo siento, dijo rígido. He sobrepasado los límites, por supuesto. Deberías continuar hacia Denver como tenías planeado. No, Lila dijo finalmente, volviendo a mirarlo. No has sobrepasado los límites, solo me has sorprendido. Cuando me encontraste en esas llanuras, yo huía de hombres que solo me veían como un cuerpo para usar. Y ahora aquí estás, ofreciéndome un futuro, una sociedad. ¿Es tan difícil de creer? En mi experiencia, sí. Respiró profundamente. Necesito tiempo, Colt. Esto es mucho que considerar. Él asintió, un alivio mezclado con ansiedad. Ella no había rechazado de inmediato, lo que le dio esperanza. El stage no sale hasta las 10 de mañana. Tienes hasta entonces. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Colt yacía junto al fuego moribundo, mirando al techo, repasando su conversación y preguntándose si había arruinado todo con su propuesta impulsiva. En el dormitorio, Lila se revolvía, sopesando la seguridad contra la aventura, lo conocido contra lo desconocido. La mañana llegó demasiado pronto. Colt Mason se levantó temprano, atendiendo sus tareas con una eficiencia mecánica, su mente en otro lugar. Cuando regresó a la cabaña, Lila McGraw ya estaba vestida con su nueva ropa de viaje, su pequeño bolso empacado y esperando junto a la puerta. Su corazón se hundió. «Veo que has tomado tu decisión», dijo él. «Sí», respondió ella. Se mantenía erguida, sus ojos verdes fijos en los suyos. «Colt, cuando me encontraste en esas llanuras, estaba perdida de muchas maneras, huyendo del peligro, sí, pero también de una vida que nunca sentí como la mía». Él la miró, temeroso de esperar. «Me trajiste a casa», continuó ella. «No solo a esta cabaña, sino a un lugar donde me sentí segura, respetada, vista por lo que soy». Dio un paso hacia él. «He pasado toda la noche pensando en lo que eso significa». Él la observó en silencio. Su voz se rompió por la emoción. «¿Y qué conclusión llegaste?», preguntó él. «Que tal vez el hogar no es un lugar. Quizás es un sentimiento, una persona». Ella dio otro paso. «Envié una carta ayer con el correo a la escuela de Denver, rechazando el puesto». Colt sintió como si el aire le hubiera sido arrancado de los pulmones. «¿Te quedas?». Lila asintió. Una sonrisa comenzó a extenderse lentamente en su rostro. «Si la oferta sigue en pie». En 2 zancadas, él cruzó la habitación y la abrazó. Esta vez, cuando la sostuvo, no hubo urgencia ni dolor. Solo la maravilla de sostener a alguien que lo había elegido, que había elegido esta vida juntos. «Está en pie», susurró contra su cabello. «Por tanto tiempo como lo desees». 6 meses después, en una fresca mañana de octubre, Lila McGraw se convirtió en Lila Mason en una pequeña ceremonia en la recién construida iglesia de Cedar Ridge. Marshall Hank Dalton estuvo allí como padrino de Colt y Nora Mae Patterson, que se había preocupado maternalmente por la pareja, estuvo como la madrina de Lila. El rancho ya comenzaba a transformarse bajo sus esfuerzos conjuntos. Un jardín adecuado ahora proveía vegetales frescos. Y Lila había comenzado a enseñar a los niños vecinos 3 días a la semana en la nueva habitación que Colt había agregado a la cabaña. Su rebaño de ganado estaba creciendo,
y con la meticulosa contabilidad de Lila, incluso estaban apartando ahorros para futuras expansiones. Pero la mayor transformación fue en Colt mismo. El ranchero solitario que había olvidado cómo tocar su violín, ahora llenaba su hogar con música por las noches. El hombre que se había resignado a la soledad, ahora despertaba cada mañana agradecido por la mujer a su lado. En la noche de su boda, mientras estaban en el porche de su cabaña mirando las estrellas que aparecían sobre las llanuras, Colt rodeó a su esposa con sus brazos por detrás. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó suavemente, cuando te encontré en las llanuras. Lila se reclinó contra su pecho. A menudo. Estaba tan asustada, con tanto dolor, y entonces ahí estabas tú, como un milagro a caballo. No un milagro, dijo él, solo un hombre que no podía apartar la vista de una mujer en apuros. Ella se giró en sus brazos para mirarlo. Sabes, algunos dirían que fue solo casualidad que alguien me encontrara. Pero yo no creo eso, no. Creo que hubo una razón, que fuiste tú quien me vio ese día, tú quien me llevó a salvo. Ella alcanzó a tocar su rostro. Tú lo llamaste ayudar a una extraña. Yo lo llamo destino. Colt sonrió, recordando lo perdido que se había sentido antes de que ella llegara a su vida. Cualquiera que sea el nombre que le demos, agradezco cada día. Yo también, respondió ella. Lo besó entonces, bajo el vasto cielo de Colorado, sellando un amor que había comenzado en la crisis, pero que se había transformado en algo inquebrantable, un amor tan duradero como las llanuras que se extendían a su alrededor, tan firme como las montañas en el horizonte. 2 años después, nació su hija, una niña fuerte y saludable a quien llamaron Emma, en honor a la prometida perdida de Colt, una forma de honrar el pasado mientras abrazaban su futuro. El rancho seguía prosperando, y la pequeña escuela de Lila creció hasta incluir niños desde hasta 10 millas de distancia. En las cálidas noches, los vecinos a veces se reunían en el rancho Mason para música y baile. Colt tocaba su violín, Lila cantaba, y su hija aplaudía con sus pequeñas manos, encantada, al mirar alrededor de la comunidad que habían ayudado a construir. En el hogar que habían creado juntos, Colt solía encontrar la mirada de Lila al otro lado de la habitación, y veía en su sonrisa el mismo conocimiento que llenaba su corazón. Lo que había comenzado como un rescate en las solitarias llanuras, se había convertido en el amor más grande que ambos habían conocido. Un amor nacido de la compasión, fortalecido por el respeto, y destinado a durar toda la vida.